El día de hoy vamos a realizar una inspección a la cocina de mi casa y vamos a hacer una comparación de acuerdo a la resolución 2674 del año 2013, que es la que rige las buenas prácticas de manipulación de alimentos. ¿Sí? Vamos a comenzar haciendo una revisión de las zonas donde se hace la manipulación de los alimentos en mi casa, es decir, se cocina, valga la redundancia, y también revisaremos lo que es pisos, utensilios, paredes, el manejo que le damos a las basuras y el manejo que damos a los residuos líquidos, como tales son el aceite quemado o los residuos que son, digamos, como plásticos, cartones, etcétera. Vamos a comenzar revisando el área de la manipulación donde realizamos manipulación de alimentos. Se dice la resolución que deben ser superficies lisas, ¿sí? Que no deben ser porosas, que faciliten la limpieza del lugar y desinfección. Con respecto a ese punto se cumple a cabalidad. Es una superficie lisa que es de fácil limpieza y desinfección, pero también dice de que debe ser la superficie debe ser de colores claros. En ese caso no se cumple la resolución, porque como pueden ver el color es oscuro. Se dice que debe ser de colores claros para poder facilitar la visualización de las áreas que están sucias, que se necesita su limpieza, y por ese motivo se solicitan que sean de colores claros. Adicional a eso, la unión siempre entre las paredes, ¿sí? Y los techos, que en un momento los vamos a revisar también, siempre deben de ser curvas. Eso se solicita para que se facilite la limpieza y desinfección de esas zonas y no se acumule residuos ni suciedad en esos puntos. Como se puede ver, no se cumple ese punto a cabalidad, ya que son rectos las uniones, y por ese motivo fallamos en ese punto con respecto a la resolución. También se dice con respecto a paredes que deben de ser de colores claros. A mi modo de ver es un color claro, aunque no totalmente, pero digamos que se cumple en cierta medida. Adicional, las uniones, en este caso se utiliza baldosa normalmente, se da la opción por comodidad y también pues para que sea más fácil la limpieza, que sean superficies lisas. Totalmente lisa la pared, generalmente utilizan sustancias que no generan, digamos, toxinas, ¿sí? Residuos tóxicos ni nada de ese estilo. Se utilizan materiales plásticos generalmente. En este caso, en las uniones, al ser de baldosa, no deben ser porosas, cosa de que no sé si se alcanza a ver en el video, pero en este caso no se cumple. La superficie es porosa, ¿sí? Por ende, digamos que se genera una mayor acumulación de residuos o suciedad en esos puntos y dificulta mucho más la limpieza y la desinfección de esas áreas. De igual forma pasa con los pisos. Los pisos se dice en la resolución que deben de ser antideslizantes en los sitios donde digamos cae agua, ¿sí? Para evitar accidentes. En este caso, pues en esta cocina generalmente no es que caiga agua ni nada, pero digamos que generalmente es recomendable que sea así. No lo es, pero el color del piso es claro, lo cual facilita la visualización de las zonas que están sucias y por ende nos facilita la limpieza y desinfección de esos mismos. Adicional, también tenemos ese mismo problema que tenemos con las paredes con respecto a las uniones entre las baldosas, que son porosas, es decir, que acumulan muy fácilmente la suciedad y por ende se nos dificulta la limpieza y desinfección de esos sitios. Adicional, la resolución también con respecto a infraestructura nos habla sobre los techos. El techo, en este caso, generalmente ellos piden de que, digamos, no esté un falso techo, como es este caso, que hay un falso techo, ¿sí? Pero dicen que en caso de haberlo, se disponga de un sitio, un punto de acceso, de fácil acceso, en el cual podamos acceder a
espacio que queda para poder limpiar, hacer una debida limpieza de esos sitios. Cosa que no lo cumplimos, no sé si alcanzan a ver, pero en ningún punto del techo de la cocina tenemos un punto de acceso en el cual podamos facilitar el ingreso para una limpieza adecuada, una limpieza y desinfección, cosa que no se cumple. También nos hablan de la iluminación. La iluminación, en este caso, cumplimos con iluminación media, ¿sí? Media moderada, media baja, ya que pues no es una zona que necesitamos mucha visibilidad en las zonas de la noche, y también tenemos un acceso de luz natural, ¿sí? Con respecto a la luz, decían que siempre debe estar recubierta en caso de que llegue a haber un sobrecalentamiento o una sobrecarga y se lleguen a estallar las luces. Esos residuos de vidrio no caigan sobre las personas que se encuentran abajo. Con respecto a esto lo cumplimos a cabalidad. Como pueden ver, tenemos una cubierta, ¿sí? Y dentro de ella se encuentra el bombillo que se utiliza en esta zona. También con respecto a infraestructura nos hablan sobre las ventanas. En este caso nosotros tenemos un punto, ¿sí?, de acceso a una ventana que da acceso hacia la parte exterior, ¿sí?, que sí, da a la calle. Estamos en un tercer piso, pero pues aún así, aunque hay buen flujo de aire, pero no cumplimos de acuerdo a la resolución que nos pide que tengamos una malla de anti-insectos, ¿sí?, antiplagas y de fácil limpieza. No la tenemos, así que por ese sentido fallamos totalmente en esa parte. Bueno, vamos con lo de utensilios. En utensilios nos pedían de que utilicemos siempre elementos, ¿sí?, que sean de fácil desmontaje, que sean de fácil limpieza y que no sean de elementos que nos vayan a generar digamos alguna o cierta contaminación. En el caso de este cuchillo no debería ser, digamos, el material indicado, ya que está hecho en madera, es decir, absorbe humedad, absorbe ciertas, digamos, sustancias que estemos manejando en ese momento. En ese sentido, con respecto a este cuchillo, no debería estar aquí. El material generalmente utilizado debería ser un mango plástico que no absorbe ni genera ningún tipo de contaminación. Continuamos por acá. La zona de utensilio también que se utiliza muy especial en cocina es la estufa. Como pueden ver, está hecha en material antioxidable, ¿sí? Por ende también es de superficie lisa, ¿sí? Y tiene las curvas, o sea, esto es curvo, las uniones son curvas como lo indica la resolución, para facilitar la limpieza y desinfección de este utensilio, que es muy fundamental en todas las cocinas. Igual la zona donde manejamos aguas, el agua es potable, 100% potable, llega a la presión requerida para una cocina doméstica. De igual forma no se presentan grietas en ningún lado, ¿sí? Algo que se cumple a cabalidad con la normativa que nos pide que, digamos, los accesos, los puntos de agua no presenten grietas, no presenten corrosión, cosa de que no presentan, ¿sí? Y que sea potable, ¿sí? Totalmente potable. Con respecto a este utensilio que utilizamos, que normalmente se encuentra en casi todas las cocinas, que es un extractor, no tenemos, digamos, un punto donde vaya el aire hacia la parte exterior, sino que simplemente lo que hace es concentrarse acá adentro. Se le hace limpieza periódica con los insumos, ¿sí?, de desinfección que ya vamos a ver dentro de poco, pero de momento no se cumple con la normativa, ya que debe haber un punto de salida hacia el exterior por parte de la extracción. Con respecto a los insumos utilizados en la cocina, utilizamos desengrasante, ¿sí?, generalmente para lo que es estufas y extractor utilizamos este desengrasante, y para las zonas donde manejamos alimentos utilizamos vinagre. Generalmente no se utiliza hipoclorito,
o al menos acá en mi casa, por motivos de que digamos no nos sentimos muy cómodos utilizando hipoclorito, ya que pues es un elemento químico, ¿sí? Nos puede, digamos, una mala manipulación de él, ¿sí? Nos puede generar una intoxicación química, cosa que no queremos. Así que utilizamos generalmente vinagre, que cumple casi la misma función y la cumple a cabalidad y es de una forma natural. Con respecto a los almacenamientos de basura, ¿sí? En la casa contamos con dos canecas, las cuales cumplen con función para reciclaje, donde reciclamos plásticos y cartones, ¿sí? Acá todo esto. Y eso se cumple en la normativa en la que es la parte de saneamiento de la cocina o saneamiento del lugar. Algo que no cumplimos es que tenemos un punto de basura o de desechos orgánicos muy cerca del lugar donde se manipulan los alimentos. Y generalmente tratamos de controlar en el sentido de no dejar nada de que sea, digamos, que se descomponga muy rápidamente. Tratamos de desecharlo en los puntos que tienen acá en el conjunto. Pero en este sentido de la normativa no cumplimos a cabalidad, ya que tenemos el punto de basura muy cerca de un punto donde manipulamos alimentos, así que falla ahí, total. Con respecto al almacenamiento de los alimentos, normalmente se deben rotular todos, debemos rotularlo